Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de BAU de Química de Murcia del año 2022, convocatoria ordinaria, es decir, el examen de junio. Con las preguntas teóricas, la verdad es que no creo que merezca la pena extenderme demasiado. La primera es así. Yo la única cuestión que podría explicar un poco sería el apartado 2. Dice, escriba un posible conjunto de números cuánticos NLMS para su electrón diferenciador, para este electrón de aquí, del selenio, que está entrando. Hay muchas posibilidades. Lo que sabemos es que n vale 4 y que L vale 1 por ser un orbital pi. Pero las posibilidades de M son 1, 0 y menos 1 y las de S 1 medio y menos 1 medio. Por lo tanto, podemos trabajar con esas 6 posibilidades. Yo he puesto esta, pero son posibles 6 posibilidades. Aquí podríamos poner menos 1, 0 o 1 y aquí 1 medio o menos 1 medio. Bien, pasamos a la segunda pregunta, también teórica. Bueno, aquí lo único medio interesante es que la hidracina presenta puentes de hidrógeno como el agua. Recordar que los puentes de hidrógeno se presentan en aquellas sustancias en las cuales un átomo de hidrógeno está unido directamente a un átomo muy pequeño y electronegativo como son flúor, oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto, la hidracina presenta puentes de hidrógeno. Pasamos. Aquí también podéis leer la respuesta a los subapartados 2, 3 o 4. Y yo paso a explicar la siguiente. Nos dicen, sabiendo que la reacción A más 2B para dar 2DC más D es de primer orden en cada uno de los reactivos. Fijaros, de primer orden en cada uno de los reactivos. Por lo tanto, orden total 2. Ecuación de velocidad, U es igual a K, concentración de A, concentración de B. 2. Explique si esta reacción puede ocurrir en una sola etapa elemental. Pues no, si ocurriera en una sola etapa, sería de tercer orden, de primer orden con respecto a A y de segundo orden con respecto a B, teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos. Tercer apartado. En un determinado instante, el producto C se está formando a una velocidad de 1. ¿A qué velocidad se estará consumiendo A? Pues fijaros que A tiene un coeficiente de 1 y C de 2, coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, la velocidad de desaparición de A es la mitad que la velocidad de aparición de C y por lo tanto será 0,5. He puesto negativo solamente para indicar que esa sustancia está desapareciendo, está disminuyendo su concentración inicial. Y 4. Indique cómo variarán V y K si la concentración de A se reduce a la mitad. K no cambia, K solamente depende de la temperatura y de la reacción en concreto que estemos hablando, claro. Pero la velocidad también se reducirá a la mitad. Fijaros que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de A, por lo tanto, si la concentración pasa a la mitad, la velocidad también pasa a la mitad. 4. Recipiente cerrado de 10 litros. Se introducen 0,05 moles de cloro y 0,161 de NaOCl. Explique brevemente en qué sentido se producirá la reacción. Evidentemente hacia la izquierda. NO no existe, por lo tanto no puede reaccionar. Al principio se va a evolucionar hacia la izquierda. Una cierta cantidad que no conozco, por eso pongo aquí X, 2X y 2X. ¿Por qué pongo aquí X y aquí 2X? Tengo en cuenta los coeficientes estequiométricos. Fijaros que aquí hay un 1, un 1 delante de la X, un 2, 2 delante de la X y un 2, 2 delante de la X. Pero me dicen que el número de moles en el equilibrio de NO es 0,03. Pues ya puedo calcular cuánto vale. No, es 0,06. Por lo tanto, puedo calcular cuánto vale X, que es 0,03. Y a partir de ahí calcular los moles de cada sustancia en el equilibrio y dividiendo por 10 las concentraciones y por lo tanto la constante K sub C. 3. Si la mezcla se traslada a un recipiente de 1 litro, es decir, lo estamos comprimiendo un mogollón, está aumentando la presión y por el principio de la Chatelier se va a evolucionar de tal forma que disminuya la presión. ¿Cómo? Yendo hacia donde haya menos moles gaseosos. Aquí hay 3 a la izquierda y 2 a la derecha, pues se desplaza el equilibrio hacia la derecha. Y escriba por último la expresión general de K sub P. Ya sabéis que K sub P es igual a K sub C, RT, incremento de N. Incremento de N es moles gaseosos productos menos moles gaseosos de los reactivos. 2 menos 3 menos 1 y se puede quedar de esta forma. Pasamos. Se realiza la valoración de 30 ml de ácido nítrico 0,2 molar con una disolución de hidróxido de sodio 0,15 molar. Escriba la reacción que tiene lugar, esta de aquí. Y explique cómo será el pH. pH neutro, 7. Se produce una sal de ácido fuerte y base fuerte que no reacciona a ninguno de los dos iones con agua. Y por lo tanto el pH es 7. 2. ¿Qué volumen de la disolución de NaOH será necesaria para llegar a la equivalencia? Pues moles de nítrico, que los calculamos, igual a moles de hidróxido de sodio, molaridad por volumen, despejamos el volumen, 40 mililitros.
Y el tercer apartado. Si se utiliza como indicador el rojo de fenol, amarillo en forma ácida y rojo en forma básica, explique brevemente de qué color estará la disolución una vez sobrepasado el punto de equivalencia. Al principio, la forma ácida, que es amarilla, y luego la forma básica, que es roja. Así que pasa de amarillo a rojo. Más fácil, imposible, si no me he equivocado. 4. Calcule el pH de la disolución cuando se ha añadido 42 mililitros de hidróxido de sodio. Bueno, pues calculamos el volumen, mejor dicho, los moles de nítrico, calculamos los moles de hidróxido de sodio, fijaros que aquí tenemos los 42 mililitros, y fijaros que hay más hidróxido de sodio que ácido nítrico, por lo tanto, no hemos pasado en la neutralización. Por lo tanto, habrá moles de hidróxido de sodio y por lo tanto moles de iones hidroxilo, que son 3 por 10 elevado a menos 4. La diferencia entre la sosa, entre el hidróxido de sodio y el ácido nítrico. Divido por el volumen total, la suma de los dos volúmenes, y obtengo la concentración de iones hidroxilo, que es la misma que de hidróxido de sodio, puesto que el hidróxido de sodio es una base fuerte. Le hacemos el logaritmo, le cambiamos el signo, calculamos el pOH y luego calculamos el pH. Calcule la masa de ácido hipocloroso necesaria para preparar 2 litros de una disolución de pH 4. Si nos da el pH 4 es para calcular la concentración de iones hidróneo. Este es el equilibrio que establece el ácido hipocloroso. Caso C, concentraciones productos, concentraciones de reactivos, estos dos iguales. La de ácido hipocloroso será la inicial menos lo que se ha transformado. Y fijaros que aquí podemos calcular C y nos da un valor de 0,345 m molar. Es un resultado razonable. Pensad que la concentración molar nunca va a ser superior a 20 o una cosa así. Es muy difícil que llegue a 20. Lo normal es de una disolución diluida, que suele ser 1, 0 con algo, 1 y pico. Si es una disolución concentrada, 11, 15, algo así. Bueno, sabiendo que el ácido perclórico es un ácido muy fuerte, explique brevemente qué base será más débil. Un ácido muy fuerte tiene una base muy débil, la base conjugada es muy débil, y por lo tanto la base más débil será la base conjugada al ácido más fuerte, que es el ácido perclórico, y por lo tanto la base que nos están pidiendo es el ion perclorato. Dada la siguiente reacción redox, esa de ahí, explique brevemente cuál es el oxidante. El oxidante oxida y se reduce. ¿De acuerdo? ¿Cuál se reduce? El permanganato. Permanganato que pasa a manganeso 2 positivo. Fijaros que pasa de número de oxidación más 7 al número de oxidación más 2. Se reduce. Es el oxidante. En la reducción siempre se captan electrones. En el proceso de oxidación siempre se ceden electrones, en el de reducción se captan electrones. Bueno, el ajuste no creo que merezca la pena explicarlo demasiado. Solamente aquí multiplicamos por 5 y 2 para que el número de electrones sea el mismo. Y luego pasamos la ecuación iónica a la molecular. Alguien podría pensar, si tenemos 10 cloruros, ¿por qué 16? Bueno, donde hay 16 hay 10. ¿Por qué pongo 16? Porque hay 16 protones. Por lo tanto, tengo que poner 16 de ácido clorhídrico. Al poner 16, estoy poniendo 10. Y esos 6 que no aparecían, ¿qué ocurre? Pues que no se están oxidando ni reduciendo. Fijaros que aquí sigue habiendo 4 y aquí hay 2. Pasamos, ¿no? 8. Este tipo de ejercicios se me da mal. Me lío con los potenciales normales de reducción y toda la pesca esta. Siempre lo repaso, siempre encuentro algún error. Tened mucho cuidado con esto. Considero los siguientes potenciales de reducción. Nos dan el de la plata, el del cobre, el del aluminio, el del sodio y también el del agua cuando pasa a hidrógeno e iones hidroxilo. Los valores positivos nos dicen que tienden a reducirse, es decir, la plata positivo tiende a reducirse a plata y el cobre tiende a reducirse a cobre, el cobre 2 a cobre, mientras que los otros no, ¿de acuerdo? Son negativos o cero. ¿Cuál de los metales anteriores es tan reductor que reacciona explosivamente con el agua? Aquí tuve una duda, y es que supongo que conocéis, no sé si lo habréis hecho alguna vez en el laboratorio, que el sodio con el agua es explosivo. Yo una vez lo hice en un pequeño matraz y aquí me pegó un vejigazo que pa' qué. Llegó al techo. Pero misteriosamente, a los 2 o 3 días, algo explotó en el aseo de chicos. ¿Qué sería? No lo sé. Bueno, la posible reacción del sodio con el agua sería esta. Sodio positivo, cede un electrón. El agua capta un electrón y se transforma en esto de aquí. Potencial 271, potencial menos 0,4, potencial positivo, reacción espontánea.
¿Qué necesitamos? Pues un potencial que sea positivo y cuyo valor absoluto sea mayor que menos 0,414. Por lo tanto, también me sirve el aluminio. El aluminio. ¿De acuerdo? Sería menos 1,66, que como es de oxidación pasaría a ser 1,66 y daría un valor positivo. Pero fijaros que la pregunta dice, no cuál o cuáles, sino cuál de los metales anteriores es tan reductor que reacciona explosivamente. Pues si tengo que dudar entre sodio y aluminio, evidentemente el sodio, puesto que cuyo potencial de oxidación es más alto que el potencial de oxidación del aluminio. ¿De acuerdo? Daría una reacción más espontánea. Bueno, segunda pregunta. Según los potenciales dados, ¿debería una cuchara de aluminio disolverse en agua para dar hidróxido de aluminio 3 e hidrógeno? Escriba las semireacciones de oxidación y reducción que tendrán lugar, calcule el potencial de la reacción redox y fundamente su respuesta en base a dicho valor. Posibles reacciones. Aluminio a aluminio 3 positivo. Suelta 3 electrones, potencial. Como es de oxidación, le cambio el signo. El agua se transforma en hidrógeno y OH. Multiplicamos por 3 para que haya el mismo número de electrones. Potencial negativo. Sumamos potencial positivo. Reacción espontánea. Si se produce la disolución del aluminio. Solamente aquí dar un pequeño detalle. Y es que el aluminio crea un óxido de aluminio que recubre al aluminio. Es decir, que cuando estáis viendo una cucharilla de aluminio, no estáis viendo aluminio, estáis viendo óxido de aluminio. Por lo tanto, esta pregunta también tiene sus dudas, pero yo creo que lo que hay que decir es que el aluminio sí reacciona con agua. ¿De acuerdo? ¿De qué metales de entre los anteriores tendría que estar hecha una cuchara para no disolverse en ácido clorhídrico? Fijaros que antes era en agua, y ahora en ácido clorhídrico. Por lo tanto, las reacciones serían distintas. En ácido clorhídrico, la reacción de reducción sería de H positivo a hidrógeno. Potencial 0. Y por lo tanto, la oxidación tendría que tener un valor positivo. El potencial un valor positivo. Y por lo tanto, la reducción un valor negativo. ¿Cuáles son de los elementos los que tienen un valor negativo? La plata y el cobre. Valor de reducción positivo. ¿Para qué? El potencial de oxidación negativo y por lo tanto no se produzca la oxidación, que es lo que me decían, ¿de acuerdo? ¿Cuáles no se oxidan? La plata y el cobre. Metales nobles, ¿no? Seguimos. Orgánica. La verdad es que he visto este examen de química de Murcia. No es que sea muy difícil, pero comparado con los de otros años sí. A mí me llamaba la atención lo fácil que era la química de Murcia. Y este año la he visto bastante más complicada. Formule o nombre los siguientes compuestos. Fijaros que aquí tenemos, bueno, pues este sería el etanoato de metilo, el anisol, que es un compuesto raro. Sería este compuesto de aquí. Y este compuesto que es el 2-aminopropano. Bien, 2. Escriba la fórmula semidesarrollada del siguiente par de compuestos e indique el tipo y subtipo de isomería que presentan entre sí. Orto-dinitrobenceno y meta-dinitrobenceno. La verdad es que no he dicho qué tipo de isomería, es una isomería de posición. ¿De acuerdo? La única diferencia entre estos dos compuestos es la posición relativa entre los dos grupos nitro. Isomería de posición. 3. Pasamos aquí. Dado este compuesto, que es el penta 2,3-dieno, nómbrelo. Nombrado queda. Indique el tipo y subtipo de isomería que presenta su siguiente par de isómeros. Este de aquí. Fijaros que aquí podríamos estar dudando, veo dobles enlaces. Alguien podría pensar en isomería cis-trans, pero la isomería cis-trans, las moléculas son planas, ¿de acuerdo? Y en lo que se diferencian es que hay grupos diferentes arriba y abajo del doble enlace. Pero aquí no hay arriba y abajo, pero aquí hay delante y detrás. Por lo tanto, no hay isomería cis-trans. Lo que hay es una isomería óptica. Fijaros que esta molécula no tiene un plano de simetría. Es como si todo esto fuera un carbono, ¿de acuerdo? Son moléculas que presentan isomería óptica, ya que son imágenes especulares no superponibles. Ya digo que no tienen plano de simetría. C. ¿Cómo se denomina la siguiente reacción de este compuesto? Fijaros que es una adición de agua al doble enlace. Reacción de hidratación. Y D. Complete la siguiente reacción de este compuesto. Tenemos una hidrogenación.
una doble hidrogenación de los dos dobles enlaces, ¿de acuerdo? Para obtener el pentano. Y última pregunta, formule o nombre los siguientes compuestos. Aquí tenemos la etanamida y el ácido ftálico. ¡Hala! No sé por qué esto se mueve al pasar a PDF. El COOH evidentemente estaría aquí, ¿de acuerdo? Bueno, dado el compuesto ese de ahí, que es el propen-2-ol, nómbrelo, nombrado queda. Explique si se puede presentar algún tipo de isomería espacial, geométrica y óptica. No. Aquí tenéis la explicación. No hay ni carbono asimétrico. Y este carbono, que tiene unido mediante el doble enlace al otro carbono, tiene dos grupos iguales. Por lo tanto, no presenta isomería cis-trans ni óptica. Escriba la fórmula semidesarrollada de un isómero estructural de función y otro de posición. De función, la propanona. De posición, el OH o el doble enlace lo echamos para un lado y para otro y tenemos los dos isómeros que nos piden. Y D, escriba la ecuación química para la reacción de combustión. Esta de aquí, combustión. CO2 más agua y compensamos, ajustamos. Y E, hidrogenación, que es una adición. No sé por qué, esto se me ha volado a la siguiente página. Apartado E, ¿cómo se denomina la siguiente reacción? Este compuesto, con una sola palabra, es la hidrogenación. La tenemos aquí. Esto lo arreglo ahora en el blog, en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En ese blog podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Y nada más, suerte y hasta otra.